tendencia, que son virales en las redes sociales. en Al Día, Presentado por el Banco de Venezuela. donde el mayor valor eres tú. Ya, pausa. Desde el barrio hasta el mundo, pausa. Que retumbe profundo, pausa. El pueblo dice fuerte, corte. Yo me alisto. Yo me alisto en la calle, yo me alisto en la red. Con el barrio que retumbe vigente de pie. Aquí no manda el imperio ni se farsa en cadena. Los pescadores de la patria. ¡Habitamos siempre! Una activa, el barrio encendido. Juventud en la esquina grita, nunca nos rendimos. Cada voz en el... Mira, buenas tardes, ¿cómo están? Ahí arrancábamos con este video, nosotros como siempre listos a esta hora por las pantallas de Venezolana de Televisión, con algo que realmente es un sentimiento nacional. Y obviamente hay que mostrarlo incluso como a través de los distintos sectores se ha dado esa movilización en defensa de la patria, que es como hemos titulado nuestro capítulo del día de hoy, porque además es algo que debe acompañarnos pese a distintas diferencias. Por ahí escuchaba, la parcialidad el día de hoy tiene que ser hacia el país, hacia nuestra identidad, sentido de pertenencia, defensa de nuestro territorio, soberanía y como siempre levantar la voz por esos distintos sectores, por incluso esas regiones que no se pueden pronunciar en cuanto a este tipo de situaciones y que en nuestro caso, como hemos sido atacados nuevamente, tenemos que hacerlo. Es un espíritu que nos caracteriza de forma histórica. Roger. Así es, muy buenas tardes para ti, Jocelyn, para toda la audiencia que sintoniza a esta hora. El único podcast en vivo de la televisión venezolana, es una demostración que se ha dado de carácter nacional, que sin duda alguna nos llena de mucho orgullo, ¿no? Ver cómo todo un país se une con una sola causa, que es defender nuestra soberanía, nuestra integridad y nuestro territorio. Forma parte de nuestros valores, de nuestros principios históricos, si podría decirse de esa forma, de nuestro padre libertador y también de nuestros pueblos aborígenes, de nuestros caciques, nuestras cacicas, todas las mujeres y hombres que han luchado por nuestra independencia, y nosotros no podemos hacerlo de otra forma, sino seguir esa línea independentista, Jocelyn. Mira, lindo además estos videos que hemos visto rodar también a través de las redes sociales. Agradecemos al Ministerio de Pesca porque nos ha hecho llegar parte de este material, nos permite además reencontrarnos con cada rinconcito de nuestro país, de cómo se ha evidenciado pues ese espíritu patriota, en este caso en el lago de Maracaibo. Así Qué es. bonito ondea nuestra bandera y sobre todo ese sector de los pescadores que en tantos momentos, sobre todo en momentos de dificultad económica, ha salido al paso a través de ese trabajo y ese espíritu bondadoso y solidario que siempre nos ha caracterizado también a los venezolanos. Desde la perspectiva, estás hablando del sector económico, pero también en defensa de la patria. Lo vimos también en una historia reciente, en el año 2020, en Chuao, cómo también estos pescadores capturaron a estos mercenarios, a estas personas que vinieron a invadir nuestra patria, y fueron ellos quienes salieron al paso para defender nuestras costas, nuestro territorio, ¿no? Y precisamente lo veíamos el día de ayer, comentábamos antes de empezar este programa, que cómo podíamos empezarlo. Sin duda alguna nosotros ayer dimos este paso también de alistarnos para estar al frente de la defensa, no solo desde el ámbito comunicacional, sino también en cualquier espacio donde sea necesario. Ayer estuvimos también con el ministro Freddy Ñáñez y todo el equipo de comunicadores populares, también los que hacen parte de esta planta televisiva, el Ministerio de Comunicación e Información y todo el sistema bolivariano de comunicación, quien también está allí, ¿no? Y uno se llena de esa energía. Íbamos marchando desde el Panteón Nacional hasta la Plaza Bolívar, íbamos cantando consignas enérgicos, llenos de mucha algarabía, ¿no? Por todo lo que está sucediendo, porque nos llenamos de toda esa energía de nuestro pueblo, que se une en una sola voz en defensa de nuestra patria, Jocelyn. Además, qué bonito escuchar todos esos argumentos que, como tú dices, tuvimos la oportunidad de ver a viva voz, porque generalmente estamos como de este lado también contándolo desde el punto de vista comunicacional, con nuestros roles, pero también somos venezolanos, también somos venezolanas, también tenemos ese sentimiento de amor por nuestro país, de nuestra patria, sobre todo estas próximas generaciones que vienen. Muchos de nosotros somos padres, somos hijos, somos hermanos, pensamos además en dejar también ese espíritu de resistencia, porque tú mencionabas hace un ratito una fecha muy particular, 2020, pero además hemos tenido, y esto es lo que vamos a conversar incluso en el desarrollo de este espacio, cuáles han sido esos momentos históricos muy puntuales donde nuestro país, con sus distintos contextos, ha defendido nuestra nación, ¿no? Ciertamente bajo diferentes circunstancias, pero ¿por qué no hacer un recorrido? Porque además eso que decíamos es un espíritu que nos ha caracterizado de resistencia, de levantar la voz también de nuestros pueblos, que viene de esa historia y que forma parte también de ese recorrido que hacías hace un ratico. Hemos tenido momentos muy puntuales que son dignos además de destacar
y que no van a ser los únicos, ni siquiera este va a ser el único, porque sabemos además que esto tiene una razón histórica, ¿no? Además, claro, porque nos declaramos independientes, soberanos, y eso no lo va a permitir el imperio de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, sabemos que eso nos van a declarar desde siempre, porque estamos obligados a ser libres, destinados a Lo más lindo es que este sentimiento que pudimos evidenciar nosotros el día de ayer, por ejemplo, que estuvimos muy cerquita en la Plaza Bolívar, es ese mismo sentimiento de repente cuando se convocó y se sigue convocando a defender, por ejemplo, el territorio Esequibo. Exactamente. Es ese mismo sentimiento que se dio cuando el tema del decreto de Obama, por ejemplo, contra nuestro país, como ese espíritu, incluso más allá de las diferencias, yo defiendo mi país porque no estoy de acuerdo con ninguna intervención de ningún tipo, porque además tenemos esta forma de intervención incluso no convencional que ha generado una cantidad de fake news a través de las redes sociales que busca generar ese miedo, esa zozobra también en la población. Y una forma de resistencia también es decir, bueno, yo cuento mi verdad desde este lado porque además la estoy vivenciando, la estoy viviendo y la mostramos también a través de las redes sociales. Así es que somos una sola bandera, tricolor, 8 estrellas, y es una sola voz que se levanta, que se alza en Un solo defensa pueblo. de nuestro país. Así es, bueno, se menciona también ese grupo musical. Mira, vamos a presentar a nuestros invitados, ¿te parece? Exactamente. Nos emocionamos, ¿vale? Nos emocionamos cuando se trata de Venezuela y de nuestro país, así que de inmediato vamos a presentar a nuestros invitados para seguir la conversación. Hombres patriotas también de este país. Adelante. Bueno, mira, tenemos el videíto, yo creo que lo podemos hacer incluso nosotros mismos. Gabriel Sánchez, postdoctor en Ciencias de la Seguridad, amigo de la casa, ya nos ha acompañado. Hernán Olivi, profesor, especialista en Seguridad y Defensa de la Nación, han estado con nosotros hablando de estos temas. Generalmente soltamos pues nuestro videíto de invitados, no salió en esta oportunidad. Hombres, patriotas, como yo les decía en un principio. Esto, incluso comenzar hablando de ese sentimiento, ¿no? Que no tiene que ver con tendencias como tales políticas, exacto, pero tiene que ver con algo que nos caracteriza, nos ha caracterizado históricamente. Profe, nosotros Roger recordaba una fecha, pero hemos tenido varios momentos, incluso Cornejo allí nos dio como una referencia histórica de ciertos años muy puntuales, donde el espíritu venezolano de defensa y de soberanía ha salido al paso y nos ha caracterizado también ese espíritu, profe. Claro, sí, por supuesto. Antes de empezar, bueno, quisiera darle las Bienvenido. gracias pues, por esta nueva invitación. Y bueno, quisiera aprovechar para presentar un saludo de parte de mi general de brigada Pompeyo Torralba Rivero, es el presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, la doctora Mireya Leal, que ya Están estaba pendientes aquí. del programa. Sí, sí. Saludos ella para es ellos. presidenta de la Sociedad Bolivariana de Caracas. Y yo me desempeño como secretario general de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Para continuar ya he estado viendo el sticker de Yo me alisto. Que ha sido la Bueno, etiqueta. yo lo cambié, lo modifiqué. A partir de ayer y puse Yo me alisté Claro. por la Venezuela. Y ciertamente nuestro país ha sido objeto de muchos intentos pues, de apoderarse de nuestro territorio. Incluso hay uno que no se comenta tan a menudo como fue el intento de expansión del imperio incaico. Ya nosotros, aún antes de la llegada de Colón, ya estábamos peleando y resistiendo contra la invasión de los incas y expulsamos a los incas. Nuestra sangre caribe nos permitió pues expulsar ese imperio en aquel momento y posteriormente, bueno, como todos sabemos, la expulsión del imperio español. Fíjense que en ocasión de la Revolución Francesa, Maximilien Robespierre decía, ¿verdad? A la patria se le puede abandonar dichosa y feliz, pero cuando está en peligro y está amenazada, no se le abandona. Uno se queda, bueno, pues y si hay que perder la vida por defenderla, se pierde. Con las botas puestas. Con las botas puestas, combatiendo. Y aquí esto es una clara demostración. Este fin de semana nos dimos cuenta, pues, como un bloque unido en respuesta al llamado de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, para defender a nuestra nación. Pero que además es un llamado, obviamente, que surge por parte del jefe de Estado, pero que han asumido distintos sectores, independientemente de sus posiciones. Yo creo que eso es algo que hay que destacar, porque a lo largo de la historia también hemos visto, Gabriel, así como mencionábamos hace un ratico,
pese a cualquier criterio, ha estado por encima de todo eso. Ya va, yo defiendo mi patria, así no es como solucionamos nuestros inconvenientes, no se permite además la intervención, mucho menos las de Estados Unidos. Cuando revisamos las consecuencias de las intervenciones de Estados Unidos, sabemos además qué ha sucedido con estos países. Hablar un poquito de ese sentimiento que se ha dado desde todos los sectores de nuestro país, como una sola voz, diciendo, bueno, yo me alisto o yo me alisté, en este caso, como decía el profesor, por mi país y bueno, desde cualquier trinchera y desde cualquier sector, pues obviamente digo también que estaré aquí Bueno, vamos a hablar por cualquier cosa. Vamos a hablar un poquito de historia. Lamentablemente no me traje el libro para hacer la cita textual Ajá. del libro, que es una joya, ¿no? Pero es de un coronel que se le escribe a... Ahora se me olvidó el realista, pero bueno. Le escribe a los realistas y le dice, mire, creo que es de la Torre, no recuerdo. O Morillo. Morillo. Gracias, lo tenía buscando yo. El Morillo. A General Morillo. Que Mire, habla, ¿no? El espíritu de los Sí, patriotas. aquí lo tengo, por cierto. realmente no el espíritu, tú mencionaste hombres, pero esa carta de los realistas menciona un dato importante. Hemos tratado de tocar a la población nativa y no hemos conseguido nadie que se incorpore con nuestra causa. Se dice que Bolívar viene a Caracas con 600 hombres y 600 mujeres. No hay dinero que convenza el sentimiento de esa gente de su causa. Entonces, ahí te da un reflejo histórico que no es nada más hombres, son mujeres también. Otro dato histórico fue el caso del bloqueo naval que vivió Venezuela con Cipriano Castro, que estuvo Alemania, Italia y creo que Reino Unido, si mi memoria no me falla. Pero en los archivos del Archivo General de la Nación, valga la redundancia, disculpen, ocurrió un hecho muy particular. Y es que, digamos, las mujeres trabajadoras de la profesión más antigua ofrecieron sus recursos en pro de la causa. Información. No, el dinero. O sea, lo que ellos habían trabajado, se lo mandaron a Cipriano Castro, no solamente su vida y el dinero. Y hay algo muy particular que no se ha mencionado. Y mientras que en Venezuela, en el mundo, Venezuela somos emigrantes y emigrantes que son calificados. Los emigrantes que están aquí en Venezuela también se alistaron. Muchos colombianos, muchos peruanos que tienen 20, 30, 40, 50 años, que sienten a Venezuela como su país y también se alistaron. Eso hay que reconocérselo a ellos. Así es. Aquí, haciendo la revisión que casualmente comentabas que nos decía Cornejo. Tiene fechas particulares. Sí, incluso Angostura de 1818, en plena guerra de independencia de Venezuela contra los Borbón de España, los Estados Unidos violaron el espacio marítimo nacional, burlaron el bloqueo impuesto por los patriotas e intentaron vender armas a los realistas. Claro, sí. Entonces, esos son algunos de los ejemplos que nosotros hemos investigado. También el 2 de marzo de 1894, ante la invasión de un grupo de ingleses que venían de la Guayana Británica con la intención de apoderarse de parte del territorio. Es decir, esta historia no es nueva. Entonces, Venezuela le ha salido al paso a cada uno de estos intentos, tanto de Estados Unidos como de otros imperios. Claro, sí, fíjate que ahí se deriva con la captura de dos goletas Perdón. Cosas que pasan de en Estados Unidos que entraron por el Orinoco. Los patriotas la capturaron. Entonces hubo un agente de los Estados Unidos de apellido Irving, que se estuvo intercambio epistolar con el Libertador y de ahí justamente, precisamente de ese punto, de esas conversaciones, surge pues el pronunciamiento del padre de la patria, donde dice que la mayoría pues de los venezolanos han dejado su sangre en el campo de batalla y que el resto que queda está dispuesto a hacer lo mismo si es que algún país o alguna potencia extranjera nos ofende. Y el Libertador le decía que estamos dispuestos a pelear con todo el mundo si todo el mundo nos ofende. Y es una demostración pues del talante, pues, del ímpetu y de
del arrojo que había en aquel momento, en ese momento que demostró el Libertador en nombre de todos los patriotas venezolanos. Mire, por aquí, yo creo que ese momento al que nos referíamos, por ejemplo, con... Gabriel. Exacto, con Gabriel, en 1902, exactamente, Alemania, Reino Unido e Italia. O sea, además esta proclama, ayer veíamos de hecho la producción. Sí, yo vi la película dos veces. Sí, por Román El sábado Charbot y el domingo. y Luis Brito García. Yo creo que eso es importante, ¿no? Rescatar sobre todo esos momentos históricos que han marcado nuestra vida en este sentido para estas próximas generaciones. Pero veíamos además esta película, escuchábamos al presidente Nicolás Maduro en estos días justamente trayendo ese discurso y esa proclama, la planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria, llamando además al pueblo a defender en estas circunstancias, ¿no? ¿Qué ha sido una característica común en estos momentos, más allá de ese espíritu que, bueno, dijimos en un principio que nos ha caracterizado por la defensa, ¿no? ¿Qué tenemos los venezolanos y las venezolanas que a pesar de la época donde estemos, a pesar de las circunstancias donde estemos, aquí salimos al paso, obviamente nos tocan nuestro país y nosotros respondemos desde cualquier espacio, independientemente de la forma en la que pensemos? Les digo esto porque yo me he dado la tarea de repente de revisar sobre todo algunos comentarios, ¿no? Lo que decíamos en un principio, se han generado una cantidad de fake a través de las redes sociales, buscando generar zozobra. Sabemos además con la inteligencia artificial que se pueden hacer un montón de cosas y la gente de repente no puede diferir entre lo que es correcto, lo que es cierto o lo que es falso, pero algunos de esos mensajes, por ejemplo, dice, uno que leí en estos días decía, bueno, yo no soy fan ni apoyo, por ejemplo, al presidente Nicolás Maduro, pero sepan ustedes además que una intervención de este tipo no va a ser solo una extracción de ese personaje particularmente, sino que va a afectar todos los sectores, todos los intereses de nuestra nación y hay que revisar cómo quedan estos países. Yo creo que esto lo podemos hacer al regreso de la pausa. Así ¿Tienes es. algo ahí? Y sí, quería hacer sumar un comentario a lo que estabas diciendo, es que muchos de ellos, quienes apoyan esto, cuando tú te pones a revisar sus perfiles, no están ni siquiera dentro del territorio venezolano, bueno. o son bots, o estas personas que tienen ese tipo de cuentas falsas. Entonces, quien apoya una intervención de este tipo, pues primero no conoce, es un ignorante total de lo que está sucediendo en el territorio global, las consecuencias devastadoras de una intervención militar, y además en muchos de estos casos son personas que ni siquiera viven en el territorio, que no tienen familia, o si la tienen, bueno, de verdad que no la quieren ni un poquito. Y eso sería entonces como esta pregunta, ¿no? ¿Qué tenemos los venezolanos y las venezolanas que hemos salido del paso en cada uno de estos momentos que hemos recordado de manera como muy puntual en estos años y que podemos traer además otros casos a colación también que quizás no han sido tan reseñados a lo largo de la historia? Pero tenemos que hacer una pausa. Así es, pero primero es momento de publicidad con nuestros amigos del Banco de Venezuela. Tu plan comienza con una solución BDB esperándote. Con Pago Móvil BDB QR solo escaneas y pagas al instante. Desde la playa, en carretera o en ese lugar que acabas de descubrir. Listos para el plan 24/7 con el banco número 1 que te acompaña siempre. Porque para el Banco de Venezuela, El mayor valor eres tú. estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana en defensa de la patria, en nuestro capítulo de hoy. Y bueno, voy a aprovechar este momento. Tienes un fragmento allí de algo, compártelo. Sí, a propósito de la pregunta que hacía Jocelyn antes de irnos a la pausa, ¿no? Tengo acá la carta, casualmente, voy a leer un fragmento de la carta que le hace Morillo a... Que mencionaba Gabriel en un exactamente, principio, un poco la postura de él. al rey Fernando VII en 1816, ¿no? Él dice lo siguiente: el habitante de Santa Fe se ha mostrado tímido, el de Venezuela audaz, malvado y sanguinario. En el virreinato se escribe mucho y los jueces están abrumados de trabajo. En Caracas, al contrario, se terminan las disputas por medio de la espada. De aquí la diversa clase de resistencia que hemos encontrado en los países, aunque en una cosa se parecen ambos, pero es la disimulación y la pérfida. Probablemente los habitantes del virreinato no nos habrían resistido con tanta obstinación si no hubieran estado ayudados por los venezolanos. O sea, forma parte de esa idiosincrasia que estaba describiendo allí Pablo Morillo, que para ellos fue una gran sorpresa haberse encontrado con un pueblo de estas características, ¿no? Y es parte de la pregunta que hacíamos en la parte anterior. Hay un detalle que falta. Ajá. No, pero que Que era un fragmento, ¿no? Él le dice al rey Fernando VII, póngame un país y 1000 llaneros y le pongo a Europa a sus pies. Y le decía 200 Morillo, lanceros. vencedor pues en las batallas napoleónicas. Por esa misma razón fue que lo enviaron a Venezuela a poner orden supuestamente, ¿no? Pero no pudo. No pudo porque nosotros los venezolanos
estamos hechos de sangre caribe. Y ahí cabe la pregunta que hacía Jocelyn. Exacto. ¿Qué tenemos, Gabriel? Como lo decía mi coronel, esa tradición que tiene de los indígenas y de nuestros padres libertadores. Morillo le decía al rey, deme 200 lanceros de paz y le pondré a Europa a su espía. Oh, y Fueron además, las palabras de... además decirlo que Murillo había peleado incluso contra Napoleón. Por o sea, era supuesto. uno de los soldados o los generales de mayor rango. Vencedor. Bueno, por eso lo traen. Por eso. A esta justa prácticamente, ¿no? No, así es. De hecho, fíjense que hay un detalle que también es poco estudiado, pero sí, nosotros en la Fuerza Armada estuvimos muy pendientes de eso y tuvo que ver con una investigación y un trabajo de biotecnología que estaban haciendo en la zona del Amazonas y el estado Bolívar ya en la época de los 80, en los cuales habían unos, entre comillas, seminaristas y algunos pastores y monjes, pues, Ok. haciendo trabajo de difusión del cristianismo en toda esa zona. Sin embargo, se detectó que realmente lo que estaban haciendo era un trabajo de biotecnología tratando de aislar del ADN de los indígenas el gen de la resistencia. Sí, es un trabajo que en su momento tuvo su auge y tuvo una respuesta, pues, porque fueron expulsados las nuevas tribus de Venezuela. Y una de las comunidades indígenas que tenía mayor fuerza o mayor interés en esa investigación eran los Panares. Bueno, los Panares, una comunidad indígena que tú lo ves ahorita en Caicara, el Orinoco, y al final de la tarde ya está en Puerto Ayacucho, caminando, frescos como que si no hubieran caminado nada. Entonces, esto da pie a pensar que nosotros realmente estamos hechos de resistencia y de resistencia activa. Y dice, tanto es nuestra resistencia que nosotros, en una ocasión, en marzo de 1812, un joven caraqueño se levantó en la Plaza Bolívar después del terremoto, ante los ataques, pues, de la Iglesia Católica en aquel momento, y dijo, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Ciertamente, la naturaleza nos obedeció, porque desde 1812 hasta agosto de 1823 no hubo movimiento sísmico. Afortunadamente. Sí, no hubo movimiento sísmico y de hecho los españoles fueron, su último reducto fue expulsado en julio de 1823 y hubo un temblor, pues, de 6.5 grados de 6.5 grados, no, bueno, ahorita no recuerdo el sitio, pero sí fue en el mes de agosto, justamente cuando ya se habían ido los españoles. Y el único movimiento telúrico que se escuchó fueron el trotar de los caballos y la carrera que pegaron los españoles cuando fueron expulsados de Venezuela. Y estamos en el mes de agosto, por cierto. Sí. Miren, esta pregunta que les hago de qué tenemos y que, bueno, hemos respondido de alguna u otra manera cuando hablamos de todas estas fechas, ¿no? A las que nos hemos referido de forma como muy puntual. Les pregunto a ustedes qué vieron en la calle, ¿no? Roger y yo conversábamos ayer y conversábamos hoy antes de entrar al programa y decíamos, wow, ¿cuánta falta hace ese contacto cara a cara en la calle, ¿no? Escuchar al otro y conocer incluso cuáles son las razones, porque eso es una forma de abrazarnos y de avanzar en bloque, ¿por qué no? En una misma historia, que además, o con una misma bandera, ¿no? Que al final es la construcción de esta historia que tenemos el día de hoy. ¿Qué vieron ustedes en todo este proceso en el que además vimos a la abuelita, pero también vimos al chamo que está haciendo familia y que dice, bueno, yo obviamente no quiero la intervención de mi país, porque sabemos además las consecuencias, tenemos conciencia también histórica del momento además que estamos viviendo? Pero ¿qué vieron? ¿Qué les llamó la atención? Además, entender la importancia de este tipo de encuentros. Usted mencionaba la Plaza Bolívar. Bueno, nosotros vimos una cantidad de caras, de rostros, de razones por las cuales la gente dijo, bueno, yo asistí el día de hoy a alistarme y recibí ese mensaje, además caluroso, que se vuelve también un gran compromiso. Bienvenido a la milicia bolivariana, ¿no? ¿Qué viste, Gabriel? Bueno, más que todo es como aquel dicho que dice, si el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Así es.
y mucha alegría, mucho sentimiento patrio y mucha identidad nacional. No solamente, como te decía, de venezolanos nacidos, sino de muchos extranjeros que tienen años viviendo aquí. Y eso dice mucho, ¿no? Porque mientras nos estigman afuera, fíjense que nosotros acobijamos a mucha gente y esa gente tan agradecida con el país está dispuesta a dar su patria, su vida, por esto que hoy llamamos Venezuela. Y eso nos debe llamar una reflexión no solamente a los venezolanos, al mundo entero. Porque no solamente es aquí en Venezuela, aquí en Caracas y en el resto del país, sino inclusive yo vi a un expresidente de Panamá que no tiene nada que ver con nosotros como revolución y como partido, pero sí llamó y le dijo, mire, saque sus tropas y sus narices de América Latina, de Colombia, de México, Venezuela, Nicaragua y Cuba. No se le ocurra agredir a Venezuela, no se le ocurra invadir sus tropas, que realmente no es una invasión, ¿no? Fue más que un choque, cualquier otra cosa, y eso hay que aclararlo. Exactamente. Esto es una opinión muy personal, ¿no? Muchos se llevaron al tema de un conflicto militar, y realmente es un juego geoeconómico, de la geoeconomía, de lo que hoy vivimos en una guerra de quinta y sexta generación. Él lo que hizo fue jugar con la bolsa de valores y jugar con aquellos inversionistas que quieren invertir en Venezuela. Porque Venezuela tiene un crecimiento económico que ellos no han podido comprender ni han podido parar. Entonces Venezuela ¿qué tiene Venezuela? No solamente su calidad humana, es la primera reserva internacional de petróleo, la quinta en gas, coltán, minerales, grafitos, hierro, aluminio, entonces coque, entre otros, diamantes, oro. Eso es lo que realmente está en juego. Se le está dando un golpe duro también al tema. Y no fue nada más a Nicolás Maduro. La gente cree que no, fue a Nicolás Maduro. No, no es Nicolás Maduro. Es a Venezuela y a todo el pueblo venezolano. Porque ese señor que está ahí es el presidente de todos los venezolanos. Nos guste o no nos guste. Y una agresión contra el presidente de la República es una agresión contra la República. Con toda la institucionalidad del Estado y contra todo el pueblo venezolano. Porque la situación no va a decir, usted está a favor de los americanos o está a favor de los venezolanos. Cuando llegan a destruir. Y gracias a Dios Venezuela está consciente de eso. Ojo, y eso en ese contexto que tú decías, Gabriel, que se da pues en estas guerras no convencionales, que digamos las formas son otras. Pero incluso en lo que ha sido el bloqueo económico hacia nuestro país, las sanciones han asfixiado, ¿no?, al presidente Nicolás Maduro, han asfixiado a todo un pueblo, ¿no? Hay que ver incluso cómo ha sido el tema de la salud, cómo o sea, a raíz de todo eso se han hecho unos esfuerzos grandísimos de establecer relaciones comerciales internacionales con otros países que también han salido al paso pese a bloqueos y a sanciones independientemente de Mira, de Estados Unidos. con su palabra, mi coronel. Hay algo importante y es una lectura muy personal que yo le doy, ¿no? Ok. Y es que Estados Unidos realmente no tiene la intención de agredir a Venezuela. Y es una lectura que yo le doy cuando tú... No debería. ¿Ah? Que no debería. No, ya te voy a explicar el por qué. Fíjate que cuando tú ves la lectura de lo que se quiso posicionar, se habló sobre la lucha contra el narcotráfico. Y quisieron vincular a Nicolás Maduro con el narcotráfico. Pero ellos siguieron con el tema del narcotráfico. Y cuando tú posicionas el tema del narcotráfico, dio una amplitud en lo que es el hilo mediático en los Estados Unidos que dio pie a atacar fue a Marco Rubio, no a Nicolás Maduro. Así es. Entonces, yo no sabía que Marco Rubio tenía a un yerno condenado por narcotráfico, que él tiene hilos con narcotráfico. Decía el profesor Jalife, mexicano, que Marco Rubio representa el lavado del narcotráfico en el mundo. Nada más el lavado del narcotráfico en Estados Unidos proveniente de México supera los 400,000 millones de dólares. Entonces, realmente es un tema económico, es un tema de posicionamiento
de quién puede ser el próximo candidato presidencial para el 2028, que ya Marco Rubio está fuera de todo lo que es el escenario político nacional en Estados Unidos e internacional. Y si contaba con el voto del latino, bueno, pues mucho peor con todo lo que están Después haciendo. de Y lo todo que lo hicieron fue pasaron. posicionar a Mike Pence, y ese es un señor que ni siquiera ha aparecido dando declaraciones. Pero volviendo al tema nacional, obviamente que esto tiene mucho que ver. Además de esta cohesión que ha dado a lo interno, también a lo externo se han dado muestras de esa cohesión latinoamericana. Hemos visto por lo menos la posición del presidente Gustavo Petro salir al paso y ponerse firme, ¿no?, en contra de esto que ha sucedido. También se han pronunciado otros mandatarios, e incluso la misma presidenta de México, ahorita que lo menciona, fijó posición y desvinculó totalmente de alguna posición que tenga que ver con el presidente Nicolás Maduro y con los carteles de droga que allá siempre. En tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día, Presentado por el Banco de Venezuela. donde el mayor valor eres tú.